con Joaquín Gil, sí, en España, ¿verdad? ¿O está aquí en México? O en España, con Joaquín Gil, sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional con Juan Collado. ¿Recuerdas a Juan Collado, el abogado de los priistas, muy cercano a Enrique Peña Nieto? Y están desvelando por allá en España, en Andorra específicamente, se está cuestionando el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto, muy cercano al sexenio, por supuesto, del PRI, de lo que terminó, y cómo se está resquebrajando todo este sistema de impunidad. Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado. Ahorita me voy con el caso Torreón. Están informando también de última hora que el avión presidencial regresa a México y va a la subasta de la Ciudad de México. A ver, para ver si Demian Duarte nos puede aclarar más esta información, por favor. Joaquín Gil, buenos días. Te saludamos con gusto. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gusto saludarte. ¿De qué se trata esta información que desvela 120 millones de dólares en el informe confidencial que pudo haber movido allá en ese país Juan Ramón Collado? Sí, bueno, como contamos en la información, Juan Ramón Collado, abogado de destacados priistas y conocido como el letrado del poder por ser una figura que ha tenido entre sus clientes a personalidades como Enrique Peña Nieto o un hermano del expresidente Salinas de Gortari. Este señor movió en Andorra 120 millones de euros entre 2006 y 2015, y esta a través de un entramado de 23 cuentas y un informe confidencial que publicamos en exclusiva ayer en el diario El País, un informe elaborado por la policía de Andorra, un informe de 2018, concluía que el dinero que este señor, Juan Ramón Collado, manejó en su entramado de cuentas en Andorra, pues no se puede justificar. Es decir, este señor, cuando declaró ante la juez en la investigación que está abierta en Andorra, dijo que el dinero que él colocó en este pequeño país pirenaico respondía a su actividad empresarial, en concreto a unos negocios que él tenía relacionados con una cadena de casas de empeños y su actividad en su bufete de abogados. Pero lo cierto es que las autoridades andorranas, y en concreto la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, tras analizar centenares de cuentas, de movimientos bancarios y de operaciones, como digo, a través de las 23 cuentas que manejó este señor entre 2006 y 2015, concluyen que el dinero que este señor colocó en Andorra no se puede justificar. Y cuando uno va a un banco en un país que en ese momento, entre 2006 y 2015, pues Andorra estaba blindado por el secreto bancario, era lo que se conoce popularmente como un paraíso fiscal, pues lo que tiene que hacer es justificar el origen de sus fondos. Y según las autoridades de Andorra, el señor Juan Ramón Collado no lo hizo. ¿Está vinculado con qué? Porque no está documentado, no está más bien justificado, y se ha descubierto con qué está vinculado estos movimientos, por ejemplo, Bueno, o con en quiénes. una información que publicamos la semana pasada, una información donde contábamos que la banca privada de Andorra fue la entidad elegida por el señor Juan Ramón Collado para cobrar 4,4 millones de dólares de dos empresas que previamente habían recibido adjudicaciones de las administraciones mexicanas, en concreto de la Universidad Tecnológica en el Estado de México durante el gobierno del señor Peña Nieto. En esta información nosotros la hicimos basándonos en un informe donde se decía que el señor Juan Ramón Collado, presumiblemente y siempre según los investigadores de Andorra, habría utilizado Andorra, recordemos entonces un paraíso fiscal con secreto bancario, para cobrar fondos supuestamente, y siempre supuestamente, de empresas relacionadas con la administración, que recibían contratos de la administración. Y para sostener esta tesis, los investigadores insisten en una idea, y es que Juan Ramón Collado es un abogado muy próximo al poder, muy próximo al PRI, al partido que durante 90 años pues, ha estado gobernando pues, administraciones públicas claves en su país, y que por tanto él, e insisto siempre según los investigadores, pues se habría aprovechado de esta capacidad de influencia con el poder para hacer de intermediario
de conseguidor, como se dice en España. Pero ya le digo, es el contenido de unas pesquisas que se están desarrollando en Andorra contra este señor. ¿Fue antes de que se diera a conocer que estaba siendo investigado aquí o ya ellos desde cuándo tienen las investigaciones contra él, Joaquín? La investigación sobre Juan Ramón Collado en Andorra se remonta a 2015 y arranca después de que se interviniera el banco, la banca privada de Andorra, donde el señor Juan Ramón Collado manejó esos 120 millones de dólares. El banco se interviene por presuntas irregularidades y entonces la relación con todos los clientes acaba judicializada, acaba en un juzgado. Se hace una criba entre aquellos clientes que pueden justificar el origen de sus fondos y otros que no pueden justificar el origen de sus fondos. La banca privada de Andorra, recordemos que es una pequeña entidad que fue utilizada presuntamente por las principales tramas criminales de Latinoamérica. Estoy pensando, por ejemplo, en Odebrecht, la constructora brasileña que protagonizó la mayor trama de sobornos de Latinoamérica para pagar sobornos, pero también por otras organizaciones como la trama que saqueó la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y en la lista de clientes aparecía el señor Juan Ramón Collado, una persona totalmente anónima. En el marco de esa intervención se abre una investigación y se descubre que este señor pues tiene una cantidad muy elevada y que con los documentos que ha presentado en el banco pues que no puede justificar el origen de sus fondos. Entonces en 2015 se abre una investigación contra Collado. Una investigación que ha sufrido una serie de altibajos, investigación que se archivó provisionalmente en 2018 después de que la Fiscalía mexicana remitiera pues un documento a Andorra diciendo que este señor sí que podía justificar sus fondos. Lo que ocurre es que todo esto da un giro el pasado julio. Como ustedes saben, el 9 de julio se detiene en Ciudad de México al señor Juan Ramón Collado, precisamente por el mismo delito por el que le estaban investigando en Andorra. Y las autoridades andorranas, que ya habían archivado la causa, deciden abrirla. Deciden abrirla porque dicen, bueno, si en Ciudad de México le están investigando por un delito que es muy parecido, relacionado con el blanqueo de capitales, aquí también tenemos que hacerlo porque son dos delitos que presuntamente están relacionados. ¿No salta otro nombre de algún mexicano involucrado? Bueno, nosotros hemos ido publicando en los últimos años varios nombres de mexicanos que tenían cuentas en la banca privada de Andorra, entre ellos el señor del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México. La semana pasada, hace 4 o 5 meses, publicamos una información donde contábamos los vínculos de este señor pues con la banca privada de Andorra y de otras prominentes figuras del Partido Revolucionario Institucional. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Lara Arechiga, que creo que fue senador por Sinaloa y que también manejó fondos en la banca privada de Andorra dentro de una estructura offshore que tenía conexiones con, si no recuerdo mal, con fundaciones holandesas. Muy bien, pues te agradezco mucho, Joaquín Gil, como siempre, les damos seguimiento. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, bueno, pues que nada, muchísimas gracias por la entrevista y por llamarme, y encantado de atenderles, por supuesto. Igualmente, estamos en contacto. Gracias por Un abrazo desde contestarnos. España, hasta luego, adiós. Igualmente. A ver, en 1986, ahí en proyectopuente.com.mx, muy buena historia de Luis Ángel Carlín. De Bello Sexy, la parca Maica